Mayores subsidios, acceso a créditos y eliminación del cobro mercantil para micros y pequeñas empresas que se formalicen se debate en el Senado. Bajarle a los altos precios de los combustibles, propósito desde el Congreso para aliviar el bolsillo en medio de la pandemia. Se fortalecerán las competencias laborales de paramédicos con el objetivo de que la atención prehospitalaria salve más vidas. Ponerle freno a las importaciones de papa e incentivar su consumo es la propuesta del Senado del Ministerio de Agricultura. Ser buena paga cuenta. Aprobado en primer debate la reducción de los intereses en tarjetas de crédito. Todos por la cultura. En marcha Ley Reactivarte para rescatar y ayudar a los artistas que se vieron afectados por la pandemia. Se abre el telón para promover nuevo calendario que beneficia las actividades culturales. Armero, 35 años después de la tragedia, busca ser epicentro turístico y religioso. Senadores piden que se cumpla con la ley que promueve el desarrollo del municipio. Buenas noches. Mayor acceso a subsidios, facilidades para iniciar emprendimientos y beneficios comerciales es la propuesta legislativa para favorecer a los pequeños empresarios. La ayuda en medio de las dificultades financieras por la pandemia es para los micro y pequeños empresarios y contemplaría la eliminación del cobro de matrícula mercantil y las prioridades en sus créditos. Se trata de la escalera de la formalidad, donde se establece un camino gradual para que micros y pequeñas empresas no sigan en la informalidad y puedan acceder a préstamos y beneficios tributarios. Pensando en todos los trabajadores informales de nuestro país, en todos esos negocios pequeños, en todas esas empresas que quisieran ser formales, pero que encuentran en las normas una cantidad de exigencias que no pueden cumplir. La escalera de formalidad es pensar en el emprendimiento de manera que pueda ir creciendo. El proyecto habilita líneas de crédito para que pasados 3 meses de constitución de las micros y pequeñas empresas se reactiven financieramente sin mayores trabas. Con la formalización tengan acceso al crédito y no al gota a gota y al pagadiario. Eso sí, el sector financiero tiene que poner de su parte y el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías les sirve de fiador en el 90%. También se facilitarían préstamos para habilitar el pago de salud y pensión por un tiempo limitado, mientras la empresa sigue su camino. En las primeras etapas de formalización se dan otros beneficios, como que ningún banco se niegue a abrir una cuenta y existan tarifas diferenciales en el pago de registros mercantiles e impuestos. Donde vamos a tener incentivos tributarios, donde vamos a tener también facilidades en la financiación, además también de facilidades en otros diferentes aspectos con el fin de que podamos trabajar en la formalidad empresarial y laboral. El proyecto también contempla la gratuidad en procesos de formalización para las nuevas empresas que vayan a exportar o importar. Deberán inscribirse en la ventanilla única de comercio exterior BUCE y tramitar sin costo alguno el certificado de origen y la firma digital ante la DIAN. Cuide su bolsillo. El Senado tramita un proyecto para regular el precio de los combustibles. Se busca fijar la base gravable y redefinir la fórmula de las tarifas de la gasolina corriente, extra y el ACPM. Hoy en Colombia se paga una de las tarifas más altas por galón de gasolina frente a otros países productores de América Latina. Expertos creen que se debe trabajar para que exista una tarifa preferencial. Es importante que el Congreso de la República tome cartas en el asunto y defina el precio de los combustibles y además que se haga cumplir con los principios básicos de cualquier política petrolera de un país productor como Colombia. Por esto, desde el Senado se trabaja para bajar la tarifa de los combustibles. Colombia tiene el precio de los combustibles más altos en promedio en Latinoamérica. Por eso, la conveniencia de que sus precios sean regulados y controlados de una manera más estricta. Obedeciendo a una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el Congreso es quien debe definir la fórmula de los precios de los combustibles, se avanza en la discusión de una iniciativa legislativa para este fin.
Bajo la sentencia C30 de la Corte Constitucional estamos fundamentando en nuestro proyecto de ley que estamos en este momento de discusión que la base gravable sea fija. Esto va a ayudar a que los precios no aumenten y en momento de crisis también bajen. No se justifica que sigamos pagando por cada galón de gasolina más de 2.500 pesos en impuestos. Y segundo, porque seguimos pagando la gasolina cuando el petróleo ha bajado al mismo precio que cuando el petróleo estaba alto por el Fondo Parafiscal, que es un fondo muy interesante en la medida en que cuando suben los precios tenemos que pagar más cara la gasolina, pero cuando bajan los precios ese menor valor se queda en las arcas del gobierno. Se espera que antes de que finalice la primera parte de la legislatura sea aprobada en su primer debate. Y hasta ahora saludo a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, muy buenas noches. Las comisiones primeras conjuntas aprobaron la propuesta de paridad de género. La reforma al Código Electoral establecería el 50% de participación política de las mujeres y la inclusión de la comunidad LGTBI en las listas de los partidos. Cada vez más la mujer gana espacios de representación. Esta semana, tras la discusión que se da en el Senado del nuevo Código Electoral, fue aprobada una proposición que establece que mujeres y hombres tendrán el mismo número de aspirantes a cargos de elección popular. Con este avance habrá 50% de mujeres en todas las listas que aspiren a cargos de elección popular y en donde existan menos de 5 curules se garantizará el 30% de participación femenina. Esto sin duda sigue siendo un gran reto en los debates por venir, pero hemos conseguido demostrar que la paridad es un principio inamovible en una verdadera democracia. Luego de 66 años de haber logrado el derecho femenino a votar, se comienza una nueva historia de inclusión que va en pro de la equidad de género. En el debate de la iniciativa se discute también sobre el riesgo que puede traer el voto electrónico. Sobre el proceso de sistematización que se haga a través de la posibilidad de que los colombianos puedan ejercer el voto de diferentes maneras. Uno de los puntos que tuvo gran atención fue el de la fusión y división de los partidos políticos, tema que fue rechazado por algunos, pero que para otros es de gran importancia. Cuando no hay un común acuerdo para esa figura de divorcio consensuado que se denomina escisión en este artículo, entonces la fracción minoritaria siempre estará sometida a la voluntad de las mayorías, es decir, es un derecho contramayoritario. De esa forma continúa el debate de la actualización del Código Electoral que contiene más de 260 artículos y que se espera llegue a la plenaria en 15 días. Los primeros 60 minutos de atención luego de un accidente traumático son vitales. Esta es una de las conclusiones de un debate en la Comisión Séptima donde buscan mejorar la atención prehospitalaria. La iniciativa apunta a fortalecer las competencias laborales de los paramédicos y enfermeros. En Bogotá, cada 5 minutos ocurre un accidente de tránsito y según un estudio de la Universidad de Antioquia, por cada muerte vial registrada en Colombia, habrían 10 lesionados graves, 40 moderados y hasta 50 leves. Frente a estas cifras, un proyecto de ley busca fortalecer las competencias de los paramédicos para salvar más vidas. En Colombia, la atención prehospitalaria lleva cerca de 20 años. En este transcurso de los 20 años han pasado cualquier cantidad de cosas y hay muchas personas que están interviniendo en el campo de la atención prehospitalaria sin ser reguladas. Se establece y se regula las competencias que pueden tener los tecnólogos en atención prehospitalaria y los técnicos en atención prehospitalaria. Una profesión que es fundamental para atender las calamidades, los desastres, los accidentes en esos primeros minutos de que ocurre esa emergencia. De allí la importancia del tiempo de atención prehospitalaria. Los primeros minutos luego de un accidente o percance traumático son definitivos, al igual que la capacitación del personal que la realiza. La descripción de los perfiles y actividades deben ajustarse mejor y de forma detallada a la realidad que tenemos hoy en Colombia y también a lo que ya ellos y ellas han ganado en materia de ampliar, como digo, ya sus perfiles. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el año pasado el 49% de las muertes en el país ocurrieron a causa de los homicidios y el 28% por accidentes viales. Es por eso que con este proyecto, dicen sus autores, mejorará la salud individual y colectiva de los ciudadanos. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones.
Julieta, televidentes, buenas noches. Al cumplir Cartagena un año más de su independencia, el plan de desarrollo para la Heroica se dirige en buena medida al saneamiento básico, la reactivación turística y a la generación de miles de empleos. Por excelencia, Cartagena de Indias ha sido la ciudad turística de propios y extranjeros. Cartagena cumple 209 años de la independencia y su belleza, atractivo mundial, llevó a la ciudad amurallada a ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Por eso desde el Senado piden que los 2.032.000 millones de pesos de recursos asignados este año sean destinados para seguir potenciando a la Heroica. Cartagena necesita fortalecer su institucionalidad. Por otro lado, tiene un gran reto en la superación de la pobreza. Cartagena necesita que sus ciudadanos en general disfruten de todo lo que Dios y la geografía les regalaron. Otro de los ingresos será el de las transferencias de la gobernación, el del gobierno nacional y los de la regalía, donde se estipula un giro cercano a los 3 billones de pesos para que la región Caribe emprenda el camino hacia la reactivación y, en el caso de Cartagena, a la recuperación del turismo. Senadores auguran una acelerada reactivación en el 2021, no solo en Cartagena, sino también en la región Caribe, donde el componente social se debe enfocar en el empleo, en los nuevos emprendimientos y en el apoyo a los pequeños y medianos empresarios del turismo y la hotelería. Papicultores de Nariño, Boyacá y Cundinamarca insisten en ponerle freno a las importaciones de papa porque sus ingresos se han visto afectados. Senadores y agricultores trabajan en una iniciativa legislativa que proteja al sector. Ante la crisis que vive el sector agropecuario por las importaciones, costos de producción y precios, desde el Senado se analiza trabajar en varios frentes para salvar el sector. Hay que ir al fondo del problema. Los tratados de libre comercio, la titulación de tierras, el mercadeo, el precio de los insumos, el acceso al crédito, el acceso a la asistencia técnica, son elementos que deben estar presentes en esta discusión. Para los cultivadores de papa, los bajos aranceles que hoy pagan los importadores deben aumentar con el fin de no afectar los precios nacionales. Hoy la papa se está gravando con un impuesto arancelario del 8% de las papas que vienen de Bélgica, Alemania y Holanda. Cuando no es suficiente, se tiene que gravar con un arancel del 30%, porque realmente si es de un 8% sigue llegando por debajo del precio de la nuestra. Aunque el gobierno nacional anunció ayudas para el sector papicultor por 30.000 millones de pesos, se debe trabajar en un proyecto de ley que los proteja a largo plazo. Se tiene que presentar un proyecto de ley con mensaje de urgencia para todo el beneficio del sector agropecuario. ¿Qué debe tener? Primero, regulación de los precios de los fertilizantes y los insumos. Segundo, no más importaciones de productos innecesarios. Tercero, tiene que haber créditos especiales para los agricultores. Senadores insisten en que se limiten las importaciones porque en Colombia hay cómo cultivar productos como la papa y de muy buena calidad. También le solicitamos, señor ministro, controlar las importaciones de papa prefrita, congelada, que se vuelven miles de toneladas en prejuicio de nuestros productores, de nuestros campesinos. Dentro de las propuestas del proyecto de ley está la de cultivos alternativos de trigo y cebada, los cuales también se han dejado de cultivar por las importaciones. En respuesta al sector papicultor y a otros en los que trabajan pequeños y medianos agricultores, el Senado avanza en un proyecto para fortalecer los esquemas de agricultura por contrato, unificación y sistematización de precios. En muchas ocasiones la oferta y la demanda de un producto agrícola hace que haya una variación hacia la baja de precios, generando pérdidas a los campesinos. El Senado tramita un proyecto que crearía un mecanismo de información para estipular precios antes de que se inicie la producción y estos sean competitivos a la hora de vender. El mayor porcentaje de pérdida de alimentos ocurre en los primeros eslabones de la cadena y se pierden 3,95 millones de toneladas de alimentos que son descartados durante la producción agropecuaria. Por esto, estableciendo condiciones mínimas de mercado, se le dará un impulso a este importante y vital sector, beneficiando a más de 300.000 productores agropecuarios y pesqueros. La iniciativa también plantea que el actual programa de agricultura por contrato Cosecha y Venda a la Fija, que ha traído grandes beneficios, quede establecido por ley para que con un nuevo gobierno no sea eliminado. Tenemos en este momento el
Agricultura por contrato, 50.100 productores del campo están vendiendo a través de agricultura por contrato. Se espera que este año lleguemos a 130.000 productores. Tiene un incentivo financiero con una línea especial de crédito, una tasa de interés que es la más baja del mercado. La agricultura por contrato trae grandes beneficios para los pequeños productores. Por esto ven con buenos ojos la iniciativa legislativa. Es bueno venderle a grandes cadenas porque nos quitamos tantos intermediarios, que es los que se nos quitan la plática. Entonces, pues allá le vamos a vender a ellos y ya nos va a quedar más a nosotros. Los beneficios del programa le traerían gran impacto al agro colombiano, ya que ofrece auxilios a los productores, asistencia técnica y mesas de negocios. ¿Usted es buena paga de sus compromisos financieros? Si es así, esta nota le interesa porque fue aprobado en primer debate un proyecto para reducir los intereses en las tarjetas de crédito a quienes cumplan puntuales con sus obligaciones. 15 millones de tarjetas de crédito están hoy en manos de los colombianos según Asobancaria. Aunque es un mal necesario, pese a los altos intereses, los ciudadanos las utilizan cada vez más. Las utilizo por necesidad, pero pues normalmente los intereses son bastante altos. Pues están altos porque el Banco de la República bajó las tasas, pero los bancos a nosotros los consumidores no nos han bajado las tasas. Una iniciativa legislativa busca bajar los intereses que se pagan por usar esas tarjetas de crédito, que para algunos senadores están cerca al límite de usura. Y uno mira y se pregunta cómo es posible que las tasas de interés en tarjeta de crédito lleguen al 28% efectivo anual, al 27%, al 29% efectivo anual. Con este proyecto se establecerían distintas modalidades para bajar los intereses, teniendo en cuenta el plazo, el monto y el perfil de riesgo del dueño de la tarjeta. Y que no sea como hoy ocurre, que es un rasero general a todo el mundo por igual, y pues supongan ese rasero no es por debajo, ¿no?, sino es por arriba. Es como si todos fuéramos morosos, como si todos nos atrasáramos, como si todos tuviéramos el peor perfil de riesgo. Se establece también que los bancos deben realizar una evaluación periódica del cliente, de tal modo que si es buena paga, sería beneficiario de tarjetas de crédito con tasas más bajas. Este es un proyecto tan necesario para el país que nos dimos cuenta en esta pandemia los abusos de los bancos. Logramos demostrar en un debate de control político el aumento hasta del 7% en la tasa de este producto tan importante y de gran utilidad para los colombianos. El proyecto también busca poner límites a los llamados gastos por cobranza cuando los clientes se atrasan. Los bancos solo podrían cobrar los intereses de los días de mora y no la totalidad de los intereses del crédito, lo que aumenta la deuda. Promover la práctica deportiva y lograr que los niños aprovechen el tiempo libre y lleguen a ser deportistas de alto rendimiento es el objetivo de un proyecto que busca garantizar los recursos para los Juegos Intercolegiados Nacionales. El deporte es salud. La pandemia ha traído consigo el confinamiento, que para algunos niños, niñas y adolescentes puede desencadenar problemas de salud debido al sedentarismo. Por esto, un proyecto busca incentivar la realización de la actividad física en las instituciones educativas, a fin de mejorar el estado físico de esta población, proteger su salud mental, favorecer el trabajo en equipo y evitar la deserción escolar. Con esto, ¿qué estamos evitando nosotros? La deserción escolar. ¿Por qué? Porque a través de estos juegos intercolegiados estamos incentivando a que los niños, niñas y adolescentes tengan como un estímulo de participar en estos juegos intercolegiados. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el 83,9% de los adolescentes en Colombia no realizan actividad física. Por ello, la preocupación desde el Senado para incentivar la práctica deportiva. Los juegos intercolegiados no queden al arbitrio de los gobiernos de turno, sino que sea obligación hacerlo, tengan la financiación y la organización dentro del marco de una ley de la República. Para garantizar los intercolegiados nacionales, el proyecto de ley establece el presupuesto para la participación activa de 8.000 instituciones educativas en Colombia. Es disponer de unos recursos importantes para mantener el programa, pero sobre todo buscar que los dineros que se apropien para impulsar los juegos intercolegiados tengan esa destinación. Senadores reconocieron el alto impacto que tendrá la ley que busca incentivar las prácticas deportivas, lo que contribuirá al aprovechamiento del tiempo libre y a motivar la realización del ejercicio físico saludable por parte de los niños y jóvenes entre los 7 y 17 años. Según cifras del Ministerio del Deporte, en el año 2018
se inscribieron en los Juegos 817.230 participantes y cada año la participación aumenta. Se promoverá la práctica de 30 disciplinas deportivas, en las cuales también están las actividades para personas en condición de discapacidad. Al cumplirse 35 años de la tragedia natural más grande que ha sufrido el país y que arrasó con Armero, senadores insisten en la importancia de rescatar la memoria histórica y convertir al municipio en un emporio de desarrollo turístico. 13 de noviembre de 1985. Esa noche fue una noche muy devastadora y infernal, se puede decir. Ese día, el país se estremeció con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, la cual desapareció al municipio de Armero en el Tolima y dejó cerca de 25.000 muertos. Gustavo Miranda tenía 33 años el día de la tragedia cuando 35 millones de toneladas de material volcánico arrasaron con sus padres, hermanos, sobrinos, tíos y su pueblo. Totalmente playa, arrasado totalmente. El único sobreviviente de mi apellido fui yo. Los demás murieron. Familiares cercanos fueron 11. Y todos los que se perdieron entre la familia fueron 65 familiares que desaparecieron. Gustavo logró rescatar a su hijo, pero otros 8.000 niños que se registraron como sobrevivientes no tuvieron el mismo encuentro con sus padres. Por eso, desde el Senado se hace un llamado al ICBF. Que dé a conocer la lista de tantos niños que fueron encontrados por organismos de socorro y que aún sus familias no conocen su paradero. Tenemos que salvar esa deuda con Armero, Tolima. A eso nos comprometemos. A través de la Ley 1632 de 2013, más conocida como Ley Armero, el Congreso rindió honores a las víctimas y estableció iniciativas para promover la competitividad y convertir al municipio en un emporio de desarrollo turístico. Es una buena oportunidad para fortalecer su gastronomía, el sector agropecuario, la industria, el turismo de ese municipio. Para Francisco González, quien perdió a su padre y a su hermano en la avalancha y ha dedicado gran parte de su vida a reconstruir la memoria, el turismo cultural es clave para el desarrollo y competitividad de la zona. Organizarlos como guardianes de la memoria, crearles una cooperativa, que ellos atiendan a los visitantes y que eso se vuelva autosostenible. Acercar a todas estas generaciones de jóvenes de los colegios que salen y no tienen empleo. Entonces es una fuente para que no se dediquen a la prostitución, a la drogadicción. Desde el Senado se reconoce la pujanza, el tesón y la resiliencia de los armeritas y se comprometen con la reactivación económica de ese territorio, declarado santo por el Papa Juan Pablo II el 6 de julio de 1986. Un trino, el de la senadora Nora García Burgos del Partido Conservador en la cuenta @NoraGarcíaB. La reactivación económica debe mirarse con enfoque de género. Desde la Comisión de la Mujer seguimos adelantando debates, audiencias públicas e iniciativas de ley que ayuden a mitigar la crisis actual y empoderar económicamente a las mujeres. Y el del senador Edgar Díaz Contreras del Partido Cambio Radical en la cuenta @EdgarDíazPalant. Hoy en la Comisión Tercera aprobamos el proyecto de ley 215 de 2020, FONAMEC, un fondo que dará oportunidades para los cucuteños en reactivar su economía mediante un plan de inversiones que financien proyectos de impacto económico. Son muchos los reconocimientos que la cultura nacional ha recibido en el mundo, pero hoy la situación de los artistas es diferente por la pandemia. Con la ley Reactivarte se quiere promover nuevamente el arte para que siga brillando en escenarios internacionales y locales. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La pandemia del COVID-19 llegó en el momento más preponderante del calendario cultural. Esto obligó a cancelar cientos de espectáculos musicales, festivales y ferias emblemáticas que hacen parte del sector de la economía naranja, que en 2019 aportó el 3% al PIB nacional con 28,9 billones de pesos. Pertenecemos al sector cultural, el cual ha sido duramente golpeado en esta pandemia del COVID-19.
Como Alfredo Navarro, son muchos los artistas afectados por la crisis económica causada por la pandemia debido al confinamiento y a la prohibición de aglomeraciones de más de 50 personas. Gracias a Dios y nuestra resiliencia hemos logrado salir adelante concertando proyectos en la virtualidad. Mientras en 2019 se contabilizaron 517.187 personas asociadas a esta rama, para este año la cifra fue de 455.653. Para fortalecer este renglón de la economía, el gobierno radicó ante el Senado el proyecto de ley denominado Reactivarte. Apoyamos esta iniciativa del Gobierno Nacional que articulará esfuerzos para la promoción del sector cultura. Este proyecto generará nuevas oportunidades para todos los artistas que vieron interrumpidas sus actividades y sufren los efectos de esta pandemia. Se crea entonces el Fondo Mixto para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad. Foncultura, y es una de las estrategias para la reactivación del sector. La iniciativa plantea beneficios para las actividades culturales como la reducción de la retención en la fuente, que pasaría del 10 al 4% para 27 actividades. Vamos además a devolverle a los municipios y a los departamentos el 20% del recaudo de la estampilla Procultura. Esto significa de manera efectiva un aumento del 25% en los recursos territoriales para la inversión en el sector de la cultura. La iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia ante el Congreso por el presidente Iván Duque, ya que el arte y la cultura colombiana no solo debe reactivarse, sino también volver a ocupar los grandes escenarios nacionales e internacionales.